Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de Aprenda a Coser con Rafael Pulido, su servidor. Bueno, hoy con nuestra masterclass de nuestra faja para esconder a aquellos gorditos que me lo han pedido tanto, y no solamente para esconder los gorditos, sino para moldear el cuerpo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos, no olviden suscribirse y dejar sus notificaciones. Bueno, aquí estamos ya para comenzar nuestro trazo de la faja. Las medidas van explicadas cómo se toman en nuestro manual para que así puedan ustedes trabajarlas. Se supone que esto es un masterclass. Lo que sí voy a hacer es repasar el trazo, porque sé que hay alumnas nuevas y alumnos nuevos que no conocen el método nuestro, pero que saben ya trazar y medir, entonces, o medir y trazar. Entonces vamos a hacer el repaso al trazo con las medidas que tenemos en la guía para trabajar acorde a sus medidas. Lo que tienen que hacer es cambiar y seguir la clase. Bueno, vamos entonces. Tenemos ya nuestro pliego de papel y, como siempre digo, vamos a trazar una línea roja horizontal de 5, vertical de 5. Se me dañó el audio. 5, y del otro orillo vamos a dejar 12 centímetros. Como bien saben, nuestras líneas rojas son para comenzar a trazar de allí, bien sea hacia adentro o bien sea hacia afuera de el trazo. Como siempre digo, que color rojo significa peligro. En este caso, si no trazamos nuestras líneas, no garantizo que el trazo salga correcto. Entonces ahí tenemos nuestras líneas rojas para empezar a trabajar. Vamos a hacer nuestro trazo básico o base muy fácil. Tomaron su medida de ancho de hombro, que no es la misma de ancho de espalda en nuestro método RAPS, de rápido aprendizaje, por eso se llama de esa forma. Vamos a marcar primero la mitad del ancho de hombro. En este caso me da 18. Tenemos 36 de espalda, entonces la mitad 18, y lo dividimos en 3 partes iguales. Este primer 6 sería nuestro ancho de cuello en un trazo básico. Me voy a la parte posterior y voy a medir desde la línea roja vertical sobre la horizontal. Igualmente 18, mitad, 3 partes iguales, y aquí volvemos a tener nuestro ancho de cuello. Como ninguno o ninguna tiene los hombros rectos, sencillamente vamos a marcar. Tenemos de ancho de cuello 6, la mitad 3, más 2, 5 centímetros. ¿Qué quiero decir? Que tengo de ancho de cuello 6, le quito 1, me queda en 5. Esa sería la regla general para la parte delantera. Ese 1 que me queda lo voy a bajar frente al largo de, frente al ancho del cuello. Bajo el 1 y trazo mi línea de hombro. Yo sé que las alumnas que ya han estudiado conmigo estarán diciendo, no, pero ese no fue el trazo que nos dio. Recuerden que para cada cosa hay un trazo, no diferente, pero todos llegan a lo mismo. En este caso, para la parte posterior, voy a marcar la caída del hombro posterior. En este caso, la mitad del ancho del cuello, que son 3. Y los otros 3 los voy a subir acá.
y trazo mi línea de hombro posterior. Una vez que ya hemos trazado el hombro, nos vamos al trazo a lo largo o vertical. Entonces vamos a marcar desde la línea roja horizontal sobre la línea roja vertical. Vamos a marcar de abajo hacia arriba nuestro largo de talle. En este caso tenemos 42, altura de busto 26, largo de sisa, que es la misma mitad del hombro, 18, y el largo del cuello, en este caso este es nuestro trazo delantero. Entonces para el trazo delantero vamos a bajar un cuello de 6, que ya tenemos, más 2 centímetros, en este caso, más 2, que sería 8. Esa es una regla general para el cuello. Nos vamos a la parte posterior y vamos a hacer la misma función. Vamos a bajar las mismas medidas. Largo de talle, largo de busto o altura, largo de sisa, la misma mitad de hombro, y siempre recomiendo que marquen las medidas para que no se equivoquen. El largo del cuello trasero en este caso no lo necesitamos con modificación, lo vamos a dejar sobre la misma línea roja. Con estas medidas vamos a trazar. Igualmente, yo siempre voy de abajo hacia arriba y tenemos nuestra línea de cintura. Nuestra línea de busto. Nuestra línea de sisa. Y nuestra curva de cuello. Tomamos nuestra regla digital, si no la tienen, aprovechen y escríbanos y solicítenla y trazamos. Miren lo fácil, lo práctico. El cuello posterior podemos hacer también de esta forma, mucho más cómodo, y trazamos. Aquí tenemos nuestro cuello posterior trazado. Estamos trabajando con nuestro largo de talle posterior, igualmente para el delantero. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar la horma del busto o del seno, por eso no vamos a hacer pinza de costado en este caso. Una de las formas es igualar los talles con el largo del talle trasero. Una vez que ya tenemos nuestras líneas trazadas, vamos a marcar nuestras cuartas partes correspondientes a las medidas. Aunque en la guía se les dice y en la explicación de los otros cursos también se les dice que las medidas se toman precisas, no apretadas, no flojas, y en este caso con mayor razón. Entonces, ni las medidas tampoco se las pueden tomar ustedes mismas, se las debe tomar alguien para que no les falle la medida. Y con el brasier adecuado, algo muy importante. ¿Cuál es el brasier adecuado? El que tienen de ir al médico, para no caer en tanto detalle. Tenemos nuestra línea de sisa. Sobre ella vamos a marcar nuestra cuarta parte de contorno de busto. O pongo un punto, o pongo una rayita, como ustedes prefieran. Y voy colocando la numeración.
Lo mismo puedo hacer de allá para acá, pero nos vamos a centrar primero en un trazo, que es en este caso el delantero. Tenemos nuestra línea de cintura y marcamos nuestra cuarta de cintura y trazo mi costado. En este caso tenemos 84, la cuarta 21. Para la parte posterior exactamente igual. Fíjense que nuestra regla nos facilita todo. Tenemos escuadra, tenemos curva y tenemos la regla para trazar las medidas. Entonces en este caso cuarta 24, cuarta de busto. Y la pregunta que ustedes se hacen es ¿y por qué en la línea de sisa? La mayoría de personas no trabajan con línea de sisa sino directa sobre el busto y luego es que trazan la sisa. Si ustedes lo saben hacer así, también lo pueden hacer, solo que se agranda el trazo. Hagan la prueba y verán. Marcamos desde la línea roja nuestra cuarta de cintura y trazo el costado. Una vez que ya trazamos el costado, marcamos nuestra curva de sisa. Entonces, aquí en este caso, aunque no es precisión para este trazo, no necesitamos una sisa precisa, tenemos delantero, comienzo de la regla, miren, de la regla o de la numeración, número 1, miren, y trazo. Le doy la vuelta y aquí me dice posterior. Desde el número 1, trazo desde el número 1 de la parte posterior. Ahí tenemos el trazo de una blusa básica o lo que llamamos un corpiño hasta la cintura sin pinza de busto. O sea, este tipo de blusa es la que se van a colocar y se le levanta adelante por el busto. Bueno, continuamos con nuestro trazo y vamos a marcar nuestro largo de tiro que ahí en el PDF les dice cómo sacar su largo de tiro. Hay varias formas que se lo pueden tomar. Uno de los más usuales es la misma cuarta de cadera, por eso no hay problema. Entonces trazamos y marcamos línea de tiro. Bueno, también vamos a marcar nuestra línea de cadera y nuestra línea de abdomen y vientre. ¿Cómo hacemos? Vamos a dividir en 4 partes este largo de tiro. En otros métodos o en otras clases siempre les he enseñado que la altura de cadera es la mitad del hombro, o la altura de cadera también es el largo de sisa. Eso lo ha dado ya la experiencia de tantos años trabajando al público a la medida. Entonces miren, tenemos los 24, lo vamos a dividir en 4 partes. Entonces 6, 12 y 18. Igualmente me da la altura de cadera si yo fuese a hacer nada más la altura de cadera. Trazamos yo aquí les estoy haciendo el trazo de una manera súper práctica, porque lo mío es enseñar y enseñar con calidad. Por eso que siempre digo, y no es que
quiere hacer más o menos, pero no trabajamos gratis. ¿Por qué? Por la calidad que damos. Ok, una vez que está allí, vamos a marcar sobre la línea de cadera y de tiro nuestra cuarta de cadera. En este caso puedo trabajar con el metro, como me ven. En este caso tenemos 26. Ojo, esto no es una talla como tal, estas son medidas de una cliente que tengo que hacerle una faja, y de paso voy a aprovechar para enseñársela a ustedes. Tienen los mismos 26 de cuarta D. Aquí podemos escuadrar esta medida completamente hacia abajo. Ahí está la escuadra, miren. Que también se descuadra si se me mueve. Y vamos a trazar nuestra curva de cadera. Normalmente nos dicen trácenla así, pero ahorita las mujeres ninguna tiene esta curva tan pronunciada. Las muchachas únicamente, pero ellas no necesitan faja. Como todavía tienen algo de cintura, la forma se la vamos a dar de esta forma. Y que tenga la continuidad aquí, miren. Igualmente hacemos de este lado, doy la vuelta. Fíjense que aquí no influye si es delantero o posterior, eso únicamente para las sisas por ahora. Aquí la curva va hacia afuera, ninguna mujer tiene las curvas hacia adentro. Que no tengan curvas es otra cosa, pero la faja les ayuda a sacar las curvas que no tienen o que ya algunas han perdido. Entonces miren, ahí tenemos nuestro trazo. ¿Qué estamos viendo? Prácticamente un vestido. Bueno, vamos a marcar una medida muy importante en el trazo femenino, y es la separación del busto. La separación del busto puede ir de 9, 10, 11 y en algunos casos de 12 centímetros, pero normalmente 9, 10 y 11. En este caso voy a marcar 9, 9, igual atrás puedo marcar 9 o 10, voy a marcar los 9 para que sea acorde al trabajo que estamos haciendo. Trazo una línea de arriba abajo con la separación del busto, que se la van a tomar de seno a seno o de pezón a pezón, con el brasier de ir al médico, que ese es el que mejor tienen, no un chinchorro de uso diario. Bueno, en muchas partes del mundo no saben qué es un chinchorro. Una hamaca también. Ahí tenemos separación de busto. Una vez que ya tenemos esta medida allí, podemos jugar con las medidas. En este caso, para la faja necesitamos una medida muy importante, y es cuánto hay de la cintura o del cordón que se colocaron a la parte inferior del seno. Entonces, en este caso pueden ser 10, pueden ser 12, 14, en algunas mujeres 16. Entonces podemos marcarlo de esta manera. Ya tenemos. En este caso le vamos a dar 14.
trazamos. Aquí si quieren la podemos colocar de aquí hacia arriba, la medida que tengan, de acuerdo a su cuerpo. Aquí vamos a trazar nuestra línea de cadera. Vamos a repasarla con el color adicional, porque después necesitamos esta línea especialmente. Como siempre les digo, marquen las líneas para que no se les olvide ninguna. Entonces tenemos línea de cadera, línea de abdomen y línea de vientre. Ok, una vez que ya están marcadas, mucho mejor para identificarlas. Bueno, hasta aquí tenemos prácticamente un vestido. Y cualquiera diría, no, es un vestido para una gorda. No. Exceso de belleza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar 2 centímetros normalmente. Es casi una medida estándar. Pero si la persona pasa de 130 de cadera, que sí las hay, entonces le van a sacar 3 o a veces hasta 4 centímetros si pasa bastante de allí. Porque si hay mujeres que tienen hasta 150 de cadera, que el ancho de la tela no les alcanza a cubrir el cuerpo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y les hablo bien claro, porque sí se presentan esos casos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el largo. Un largo X deseado. ¿Cuál es el que yo más recomiendo? Unos 35 centímetros. O en su defecto la misma medida que subí aquí, porque estamos trabajando sobre el mismo cuerpo, yo voy a bajarle esta misma medida. Los mismos 12, 14 o 16 que subí aquí, es lo mismo que puedo bajar de la línea del tiro hacia abajo. Ya si quieren más largo, más corto, ya lo deciden ustedes. Entonces esta sería línea de ruedo. Perfecto, sobre esa línea de ruedo, inclusive puede ser hasta el mismo largo de papel si lo desean, vamos a unir con una semicurva muy suavecita. Miren que quede aquí la parte recta y la uno acá. Ahí tenemos. Me voy al costado y puedo entrar 1, 1,5 o 2, eso depende del grueso de la pierna. Coloco la plantilla de esta forma que me dé la continuidad de la línea, miren. Y ahí tenemos. Prácticamente le van encontrando la forma de un pantalón. Ok, tenemos ahora que vamos a trazar la parte abdominal. ¿Qué vamos a hacer? Voy a entrar la misma medida que tengo de acá a acá, de la línea de cadera a la línea del tiro, y esa misma medida la voy a marcar de esta forma. Se puede hacer con la plantilla, pero necesito que tengan precisión para que no lo vayan a dañar.
Normalmente esto es un espacio de 5 centímetros en total, lo mismo que tengo acá. Esta misma medida la voy a llevar a la parte superior y trazamos. Ya luego en la confección vamos a ver también por qué hasta allí, o aquí también le doy otra opción y vamos a marcar 3 centímetros y de esos 3 marcamos la mitad, 1,5, 1,5 y trazamos. Bueno, ¿qué me representa estas medidas? 5, 3 o 1,5. Depende de la gafetera que tengan. Si es de una sola línea, trabajamos con el 1,5. Si es de 2 o 3 líneas, con la de 3. Y si es la de 4, la ancha, podemos trabajarla con los 5. Eso depende de la gafetera. De todas maneras, en la confección, esto me lo van a entender mucho mejor. Una vez que ya marcamos sobre el delantero estos 2 centímetros, me voy al posterior desde la línea roja, me paso para este lado, y vamos a sacar 5 veces esta medida. Entonces 5 por 2, 10. Aquí vamos a bajar 1 centímetro. ¿Ves en el cambio de color que les di allí para que lo entiendan más fácil? Esta sí la voy a trazar en un color más suave. Trazamos con recta para determinar el largo. Y sobre esta línea voy a entrar de 1,5 a 2 centímetros. O sea, sobre la línea del ruedo. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir el 1, pero así suave, miren. Con la curva hacia adentro, así como es la pierna, al 2 que entramos. Trazamos la curva del tiro posterior colocando la plantilla de esta forma, miren, aquí está la P de posterior, y podemos llevarlo al 1, miren, sobre la línea de cadera, y trazo el 1 de la regla con el 1 que bajamos. Si no entendieron, regresen el video y vuelven y lo ven. Ahí tenemos. Así como quitamos o reducimos 2 aquí, 2 aquí, vamos a descontar igualmente 2. Hacemos la misma operación, continuidad a las líneas. Y ahí tenemos la pierna posterior, la pierna delantera. Si la persona, porque si las hay, son muy nalgonas, que son algunas, pero delgadas de muslo, a veces hay que reducirlo más. Como hay otras que son gruesas, casi que sufren de flebitis, entonces más bien no hay que quitarles.
hay que dejarles la medida completa. Eso lo van aprendiendo también con la práctica. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro trazo así, antes de continuar vamos a hacer la respectiva reducción, porque ustedes están diciendo, ajá, pero si esto es una faja, eso me queda grande. No, a lo mejor le queda el cuerpo, pero no le hace ninguna función. Para que le haga la función tenemos que descontarle entre un 20 y un 30% de su elasticidad. Entonces agarran su tela, miren qué elasticidad hay y sencillamente hacemos la reducción. Vamos con la reducción, como les decía, para las alumnas que tengo que hicieron cursos presenciales conmigo de fajas anteriormente. Este trazo viene súper mejorado, más práctico y mucho más fácil de lo que aprendieron en aquel entonces conmigo, y no era difícil. Bueno, y para las personas que están nuevas, pues vean lo práctico de trabajar. Hay otras formas también, pero como yo pienso en el que está aprendiendo, de que no pierda su inversión, entonces aquí vamos. Estaba hablando de que reducimos de un 20 a un 30%. Entonces aquí esta línea naranja que trazamos y esta que recalcamos el color, vamos a hacerle la reducción a lo largo. En este caso ya, esto es una sisa básica, está modificada, no vamos a hacerle ningún descuento, solamente a nivel de tronco y cadera. Entonces tenemos voy a doblar por la línea naranja. Recuerden que las telas siempre se cortan a lo largo. Y en este caso el Paverné no es la excepción. Contamos. Descontamos ya a nivel de talle y descontamos a nivel de la línea de cadera. ¿Qué quiero decir? Vamos a doblar nuestra línea de cadera y la vamos a montar sobre la línea del abdomen. Ahí tendríamos nuestro descuento a lo largo entre 4 y 5 centímetros. Ese es el promedio. Si la tela es muy dura o rígida, descontaríamos 3. Ahora vamos a descontar a lo ancho. Vamos a medir hacerlo con el color. Y en este caso vamos a descontar 5 o 6 centímetros. Y aquí estoy descontando el máximo porque el Paverné que me trajeron es delgado. Igualmente. Y trazo
colocar en las intersecciones para poderlo manipular con facilidad. Y no se preocupen que ese adhesivo, ese tirro, esa cinta, ese tape, eso lo paga el cliente del mismo trabajo. Sale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver la reducción de acuerdo al material. Voy a doblar. Ustedes ven, mi pedagogía es andragógica para empezar, y sigo trabajando para ustedes como si estuviera en una clase presencial, para que ustedes se sientan igual que si están en la clase presencial. De vez en cuando volteo a mirarlas, pero es que no las veo, entonces me las imagino. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a doblar y cierro este espacio. Hay muchas otras formas de hacerlo, por supuesto, y llegan a lo mismo. Pero recuerden que como docente o maestro o instructor, profesor, como ustedes me dicen muchas veces, tengo que hacerme entender. Porque el que sabe ya copió y ya está diciendo, no, yo lo haría de otra forma. Pero el que no sabe es el que me preocupa. Como también lógicamente me preocupa el que sabe, para que se lleven nuevas técnicas, nuevas ideas. Ok, ya reducido, ahí tenemos. Ahora vamos a la reducción de la parte posterior de atrás. Doblamos nuestra línea, hacemos la misma operación. Siempre me preguntan, profesor, ¿y usted no vende las tallas tan chéveres que usted trabaja? Debería vender patronaje. No vendo patronaje porque ese no es, en realidad, para mí, mi calidad de enseñanza. Mi calidad de enseñanza siempre ha sido enseñarles a medir, a trazar, a cortar y confeccionar. O sea, medir, trazar, cortar y coser. Para patrones, eso lo encuentran por cantidades. A veces hasta lo regalan. No entiendo cómo regalan el trabajo, pero a veces los consiguen hasta regalados. Pero si ustedes están aquí es por algo, y es por la calidad. Y lógicamente no soy el único que se preocupa por la calidad, pero ahí tenemos. Ya se parece más, ¿verdad? Entonces vamos a rectificar las líneas que se nos deformaron. Por ejemplo, el costado. Entonces aquí ya lo repaso con un color más fuerte. La cadera se deformó, miren. Entonces lo que hacemos es que entre la línea del tiro y la de cadera le vamos a dar su continuidad o forma, miren. Por eso le tracé primero la pierna en el costado, miren, la continuidad, y la llevo a la cintura.
la continuidad. Y la llevo a la cintura. Pero resulta que ustedes quieren verse esbeltas. Aquí podemos hacer una pequeña ayuda por el mismo precio. Miren, ninguna de ustedes es recta aquí, más bien todo lo contrario, a veces se sobresalen, ¿verdad? Entonces vamos a ayudarle con ese trazo de la faja. Miren acá, sí, ya sé que me están diciendo el profesor si es pícaro. Bueno, si me conocen en persona, creo que es peor la cosa. Miren acá. Voy a trazar hacia adentro, dándole la continuidad. Miren. Y ya sé el suspiro que van a tener todas. Ay, así era yo hace 20 años. ¿Ven la diferencia? Bueno, aquí igualmente. Miren. La continuidad. Tampoco sin exagerar, si quieren aquí entran aproximadamente entre medio y 1 centímetro, no vayan a exagerar tampoco, si no, no les queda. Y esto lo enseño porque ninguna parte del cuerpo es recta, y menos el cuerpo femenino. Ahí está. Ahora sí se sienten identificadas con el trazo. Bueno. Otra línea que tenemos que rectificar bastante y tenerla en cuenta es el hombro. Me voy a guiar por el hombro externo que me quedó, no el interno, el externo. Trazo y trazo. Yo se las tracé largas. Bueno. Seguimos dándole la forma a la faja. Ya ahí la ven bastante. Entonces, vamos a revisar la línea de cintura hacia arriba. ¿Cuánto nos da? En este caso mi cliente me dio 14. Perfecto, ahí está de 14. Pero alguna que tenga un busto más grande, que sea la misma medida de contorno, pero de espalda es más pequeña y de senos más grandes, puede que le dé 12. Entonces ya no le va a subir los 14, sino 12. Revisé, me quedó en este espacio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar aquí. Vamos a bajarle. Aquí serían 12, aquí 14. Y las que no tengan mucho seno, a veces son hasta 16. Tengo mi línea de separación de busto. Voy a entrar 1, o sacar 1, perdón, aquí sería sacar, lo voy hacia afuera del trazo. En la mitad de la sisa entro medio o 1, y entre la línea del largo que me dio, calculo esta mitad y saco 1. Ok. Si yo coloco la plantilla y hago esto, miren lo fácil que sale. Pendientes. ¿Lo entendieron? Regresen el video y lo vuelven a ver. Mucho más fácil. Doy la vuelta a la plantilla. Miren. Y lo que voy a hacer es darle la continuidad de acuerdo al largo que yo tenga acá. Miren. También lo pueden hacer de esta forma. ¿Que lo quieren más alto? También lo pueden hacer más alto. ¿Que lo quieren sacar un poco más? También lo pueden hacer. Miren. Lo importante es darle la forma del cuerpo. Miren. Lógicamente, esto lo vamos aprendiendo a través de la marcha. Son 40 años trabajando con la costura a la medida, que lógicamente ya uno lo domina como ustedes quisieran hacerlo muchas veces. Porque dicen, no, pero ese profesor sí trabaja fácil, mire cómo lo hace y uno no puede. Yo también pasé por ahí, no se preocupe. Lo que pasa es que pasé más temprano. Miren acá, entonces tenemos el hombro y voy a entrar
5 o 6 o 4. Entonces casi todo lo hemos trabajado en función de 5. Entonces trabajémoslo con 5. Y vamos a trazar nuestra curva de sisa. Yo aquí voy a marcar los mismos 5. Ahí yo coloco mi plantilla y miren, no me llega a los 5. ¿Por qué? Porque no tiene que ser tan profunda. Entonces voy buscándole la forma y resulta que me comenzó en el segundo punto. Miren, un punto, 2 puntos. Si la quieren un poquito más curva también lo pueden hacer. Hacerlo aquí para que vean cómo la muevo, para que no quede, lo estoy haciendo en la mitad de los 2 puntos. Ahí tienen. Que sienten que esto es muy ancho, que lo quieren más delgado, que quieren mostrar más, que quieren dejarlo con la boca abierta, vayan despacio. Entonces van a medir ese mismo 5 que tengo acá, miren, de allá para acá. ¿Cómo más les ayudo? Tiene que estar uniforme la medida. Entonces todavía puedo sacarla un poquito más. Miren cómo piensan ustedes, de que aprendan, de que entiendan, miren, fácilmente, miren. Y hago. En otras palabras, al 5 que medí de allá para acá, miren, conservo la misma medida, trazo, y lo que hago es voltear aquí y suavizar la curva. Miren qué fácil. Si es la de arriba, exactamente igual, depende de la medida que necesiten. Ahí la tienen. Si la quieren correr más hacia afuera, creo que ya se exageran mucho. Eso es lo que tienen que aprender a ver. Aquí está la medida chévere, o bien, pero aquí le está quitando. Ahí sí sería la medida, miren. Para que vean cómo se la ayudo a corregir. En la parte de arriba, esto ya está en azul. Y suavizamos. Estoy haciendo en azul para que lo vean. Miren. Y ya nos quedó la corrección hecha. Bueno, para la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos nuestra separación de busto. Voy a calcular la mitad del largo de sisa. Voy a trazar esta curva de esta forma, más o menos profunda, como ustedes la prefieran. Miren. Voy a marcar la misma medida. Me disculpan los errores o horrores que tengo a veces al hablar, pero prefiero que sea el audio directo, como si estuviéramos en el aula. Aquí trazamos y esta curva es menos profunda. Aquí tenemos la medida, miren, y la puedo trazar desde la flecha o menos, dependiendo. Mire que hay un asterisco, también la puedo trazar desde allí. Esto va a ayudar a esconderles el gordito que se les forma en la espalda por el brasier, a veces muy apretado, o porque tienen allí el gordito, y cuando lo apretan de más, pues también él se sale. Ahí tenemos nuestra parte del hombro, cerramos aquí el trazo y ya tenemos la parte superior. Bueno, seguimos y ahora vamos a marcar
fácilmente. De nuestra línea de cintura bajamos 2, de la línea de cintura sobre la separación del busto 4, del costado sobre la línea de vientre 6, sobre la línea desde el costado original 5, y 5 o 6. Entonces repito, 2, 4, 6, para que no se les olvide, 5 y 5. Van a colocar su plantilla de esta forma. Miren, voy a comenzar por acá. Tenemos la continuidad, miren, lo fácil. Si no quieren llegar hasta arriba, pues no la lleguen. Le doy la vuelta. Aquí la coloco de esta forma. La volteo. Y sigo la secuencia entre 2, 4 y 6. Regresan el video y vuelven y lo ven por si no entendieron. Ahí tenemos lo que sería para la parte de la nalga. Medimos qué espacio tenemos aquí. En este caso nos da 6. Aquí tenemos 6 y 6, que fue lo que dividimos cuando dividimos en 4 partes. De acuerdo a lo que le dé, a eso le vamos a sumar 2 centímetros más. ¿Cuánto nos daría 6 más 2? Eso mismo voy a marcarlo hacia abajo. Eso es solo para eso, es una pequeña guía que les enseño. Ok. Para darle la parte de levanta nalga, o que se vean así con aquellas operaciones artificiales, sencillamente miren lo que vamos a hacer. Marco la mitad entre la línea de vientre y la línea de cadera. Coloco la plantilla, miren, no tan curva, miren. Volteo la plantilla. O mejor la dejamos así y seguimos con esta secuencia para no perder la curva. Llego al vértice o cruce de la curva con la línea del tiro. Hasta ahí voy a llegar. Por eso cambié de color. No yo, sino de marcador. Ahí tenemos. Bien. 6 y 2, 8. Pasé por el mismo punto. Exactamente. Eso no falla. Y lo llevamos a la mitad. Entre el vientre y la línea de cadera. Ok, ahí tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dicen que todo casi se mueve en múltiplos de 2, de 4, de 6, de 5. No es mucha la diferencia. Para trazar el corrector de postura, vamos a medir 2 centímetros de la cintura hacia arriba. Vamos a marcar la mitad entre la sisa y la cintura. Y trazo. Luego voy a marcar 5 centímetros hacia abajo. Esos mismos 5 los vamos a marcar igualmente en el delantero, para
para que nos coincidan también las piezas. De una vez lo marcamos. Marco la mitad entre el escote y la línea de sisa. Y trazamos ahí tenemos. Luego estos mismos 5 que bajé los llevo sobre la curva de la sisa. Puedo trazarla con recta o semicurva, como ustedes prefieran, pero yo siempre digo que el cuerpo en ninguna parte es recto. Aquí la tracé punteada para que vean que es la continuidad del uno con el otro. Igualmente entramos aquí los 5. Continúe con el cuello, miren, un poquito más, un poquito menos, no interfiere. De todas maneras él va a tener la forma hasta arriba. Ahí tenemos. Lo que nos queda es ahora calcar. Igualmente aquí, si queremos darle la curvatura de la pierna, pueden hacer a pulso, miren, pasa por el vértice y llegan hacia la parte de abajo. Bueno muchachas, vamos terminando y aquí vamos a hacerla en color negro. Una pinza que es de gran ayuda, mitad y uno y uno. Pueden inclusive llevarla también hasta 1,5 si lo desean. 1 y 1. Tenemos. Entonces vamos a sacar las piezas, vamos a desglosarlo. Antes de que se me olvide, aquí bajamos 5 y aquí vamos a bajar 2 o 2,5. Para cuando calquemos, según las piezas, esto nos puede salir aquí con una unión, bien sea del forro o de doble pavernet. Eso también depende, cuando ya me entiendan la confección, qué es lo que desean hacer. Vamos a calcarlo. Bueno, entonces ahora vamos a calcar nuestras partes que necesitamos. Para el forro vamos a calcar una pieza completa hasta antes de la sisa, hasta donde marcamos los 5 y los 2,5. Eso para el forro. Entonces, no voy a utilizar más papel aquí para no confundir, más de lo que ya están, creo, pero al hacerla van a salir de su lugar. Voy a comenzar por la parte delantera. Y de una vez vamos a marcar, esta sería nuestra parte del forro.
parte del abdomen. Y aquí tenemos nuestra línea de cadera. En este espacio normalmente debe de haber de 25 a 30 centímetros. Como la mayoría sé que consiguen para aprender son gafetes de 2 o una estación, la trazamos por acá. Sin embargo, esta la trazamos punteada como opción. Y trazamos. Tenemos nuestra línea de tiro, muy importante también marcarla. Nuestro largo. Exactamente. La línea de la cintura, la línea de cadera, si quieren trazar la línea del vientre por si la llegasen a necesitar en otro diseño, también la tienen. Entonces marquémoslas: línea de cadera, línea de tiro, línea de vientre, línea de cintura. Ok, ya tenemos la parte que pertenecería al forro. Ahora vamos a calcar la parte completa que iría en el pavernet o powernet. Ustedes estarán diciendo, pero el profesor, ¿por qué no utilizó el papel que le está sobrando a los lados? Sí lo puedo hacer, pero para simplificarles su aprendizaje, prefiero hacerlo de esta forma, para que me lo entiendan un poco mejor. Pues aquí tenemos el hombro. Corrección, vuelta, y ya sé que aquí lo van apreciando mucho mejor. La sisa, su línea de sisa,
es en que trato de no pararme frente al pizarrón o al tablero para no incomodar su visión. Igualmente podemos trazar nuestras líneas. Y ahí tenemos mi línea roja, y aquí tenemos hasta donde llega la gafetera. Queremos una tercera pieza, o sea, ya tenemos forro, tenemos el poverné completo, pero queremos más dureza, más firmeza a nivel de la barriga, llamémoslo así, para que sea más claro. Podemos sacar otra pieza que le dé la forma, que fue la que trazamos a última hora, aquí punteada. Esta de aquí hacia arriba para que le ajuste más el abdomen y llegaría igualmente hasta aquí. Esta sería una tercera pieza de powerneck que, les soy sincero, en este caso no se les va a colocar porque la cliente no la quiere tan dura, la quiere más para moldear su cuerpo y acordarse de que tiene que meter la barriga que estar apretada, ahorcada. ¿Okay? Entonces esta pierna aquí la trazamos de esta forma, miren. Para que vean el manejo de la plantilla y luego vienen y hacen esto. Viste que la tracé a pulso, lógicamente ya por la experiencia uno se le hace mucho más fácil. Entonces aquí tenemos tres piezas: paverné completo, el rojo interno, paverné por parte abdominal y completo desde el corte hasta abajo en forro, o sea en tela de forro para faja. Otro punto que voy a poner en amarillo será verde. Si por cosas de la vida queda larga la sisa, que puede llegarles a pasar, porque a veces ustedes, no, le voy a dar dos más por si acaso, siempre les pasa eso, no lo hagan porque si no están perdiendo su inversión. Está el hombro completo, que es una sisa pequeña, pero si la tela llega a estirarse mucho con el tiempo o algo, aquí tenemos una opción que normalmente uno le dice quítele al hombro 1,5 o 2 centímetros. Sencillo, mira, aquí está la línea del otro hombro, puede cortarla por ahí y ya le está quedando más corta. Igualmente cuando hagamos la parte de atrás se quitaría igualmente a la parte de atrás. Bueno, tenemos otro punto y es que tenemos la cintura, tenemos la línea de la cadera aquí y más o menos a 4 o 5 centímetros, como les dije, hemos hablado todo el tiempo de 5,
Entonces vamos a colocarle sobre la línea de la separación del busto, aquí la tenemos, a 5 centímetros. Nos aseguramos de que tenga la medida, si aquí sí la tenía, o si la quieren más abajo. Hay personas que no les gusta tan arriba ni tan abajo, entonces sencillamente podemos calcular la mitad entre la línea del vientre y la de cadera, y esta sería nuestra medida para la ballena. Ustedes cogen, yo les doy el largo que va de la cadera a 5 o 6 centímetros del corte que tenemos hecho. Pero si las quieren más corta o más larga, sencillamente listo, no hay problema. Esa sería la parte para colocar la ballena si la quieren. Ya, lógicamente todas estas piezas me las van a entender en la confección mucho más fácil y en el corte. Bueno, excepto la roja no va a ir en este modelo que vamos a trabajar. Si lo quieren, lo confeccionan igual como se va a confeccionar con la otra pieza. Bueno, vamos a la parte de atrás. Bueno, antes de irnos a la parte de atrás, vamos a trabajar primero cortando nuestro trazo de lo fijo para que no se nos corra ninguna pieza, y vamos, cortamos a esto, no se le aumenta costura. Cualquier pico o defecto que quede, aprovechan y lo corrigen de una vez. Con relación a lo de las tallas que me preguntan muchas veces, vuelvo y les repito, hagan su propio tallaje ustedes mismas de acuerdo a su experiencia. A mí personalmente no me gusta trabajar con patrones comprados porque muchas veces uno no entiende lo que la otra persona hizo. Aquí tenemos, y muchas veces son copiados también de otras revistas, de otras cosas, y lo que hacen es enseñárselo a confeccionar, pero en realidad ustedes aprenden solo a confeccionarlo, no a trazarlo ni a sacarlo a la medida. Ahí lo tenemos. Entonces igualmente, si le doy la vuelta, tengo el forro hasta donde llega el forro, miren, y completa la pieza. ¿Por qué no se forra completo hasta arriba? Para que no se vea antiestético, sino más bien que se vea como una transparencia. Por eso también es que se hace, y por su elasticidad. Bueno, ya tenemos la parte delantera, vamos a ponerla por aquí, y ahora vamos a trabajar, como siempre les digo, la parte posterior de atrás. Y antes de calcar tenemos que hacer una modificación. Hay muchas formas de hacerla. Yo creo que esta es una de las formas más prácticas de las cuales manejo esta corrección, porque tenemos que darle una amplitud, porque estamos hablando que aquí hay prácticamente un pantalón y bien pegado de paso. Entonces, para que se puedan sentar con comodidad, lo podemos dejar así, pero muchas veces por eso es que hay fajas, ustedes se sientan y quedan ahorcadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar aquí
por la línea de cintura, allí, claro, ustedes sobre su mesa trabajan mucho más cómodos que lo que yo trabajo aquí en el pizarrón, o en el tablero, o en la pizarra, depende cómo hablen en su país, así mismo me entienden. Vamos a dar una amplitud de la mitad de lo que me dio una división de estas. En este caso 3,5 o 4. Teníamos 6, miren, 6, la mitad, 3. Yo siento que así es mucho más fácil para ustedes que están aprendiendo. Pero ustedes también con su experiencia pueden hacerlo de la mejor forma que les parezca. Aquí yo no corté el delantero, precisamente para mostrarles bien lo que se está haciendo. Ahí tenemos. Los 3 no son aquí, los 3 son aquí entre la línea roja. Lógicamente esta línea tenemos que continuarla, pero lo vamos a hacer ya cuando esté calcado. Aquí tengo mi papel. A subir, por eso lo preparé antes. Miren lo fácil que es. Y vamos a calcar el trazo completo. Cuando hablo de que vamos a calcar el trazo completo, porque voy a empezar justamente por la parte del tiro. Lo tenemos. Y vamos a lanzar o a trazar el centro de la espalda, miren, ahí así, completo. Y luego si seguimos copiando todo lo demás, voy a calcar lo externo y luego calcamos lo interno. Podemos calcar, pero si cambiamos de color creo que lo van a entender mejor. Ahí tenemos lo que sería la pieza completa. Aquí tenemos el corte. Habíamos dicho que era en rojo. Sería el corte del forro. El corte del forro completo. Aquí estarían los 5 que coincidirían con el delantero. Entonces ahí sería completo la parte del forro. Paverné completo, calcamos. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer
con la plantilla también. De todas maneras, aquí nuestra cintura ahora es esta. Ahí ya cambió el trazo totalmente. Sin embargo, si ustedes quieren marcar la abertura, lo pueden hacer. Yo no se las voy a marcar para no enredarles la existencia. Ok, ahí tenemos. Calcamos. La otra pieza. Y a esta pieza le vamos a calcar la pieza. Entonces, vuelvo y explico. Todo el rojo sería el forro completo. Voy a ponerlo en esta parte. Forro completo en rojo hasta acá. Más le voy a hacer doble raya para que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren una tercera pieza para que les apriete más la faja, esa tercera pieza, aparte del forro, sacaríamos esta. Entonces por eso dejé este punteado, para que se acuerden que si lo quieren, también va completo el forro, o simplemente trazan una línea adicional para que se acuerden, y así, o punteada, como prefieran. Y otra segunda con esta forma, como también la pueden sacar con esta completa hasta arriba, que es como lo hicimos o lo vamos a hacer en la confección. De una vez aprovechan y trazan su corrector de postura. Esta misma parte es del corrector. Entonces una raya amarilla y adicional para acordarme que es un corte. Fíjense que aquí se separó por la misma corrección que se le hizo a la espalda. Queda separado, pero cuando lo calquemos lo podemos unir. Yo lo puedo hacer directo, pero para no enredarle la existencia, entonces vamos a calcar las otras piezas que nos faltan para que me lo entiendan cómo es. Bueno, ya tenemos, antes de seguir calcando, verifiquemos qué medida nos quedó aquí. Normalmente cuando medimos son 2, a veces son 3, depende del cuerpito o del cuerpazo que tengan. Esta misma medida que me quedó entre la línea roja original y la que tracé nuevamente con la corrección del tiro, le vamos a dar su medida aquí en el costado. Miren. Igualmente, eso no nos va a deformar nada. Colocamos continuidad de la cadera con la continuidad de la cintura o la continuación, y no ha pasado nada. O sea, los dos que teníamos aquí ahora los dimos acá para que nos conserve la medida original. Otro paso que tenemos aquí es la pinza. Esa pinza, si queremos colocarlo allí en atrás, normalmente va sobre el corte, y así. Esto es opcional,
pero hay personas que les gusta o les piden. Bueno, eso mismo que yo estoy hablando de una pinza o algo así, es lo mismo que nos queda de los cursos de costura, es donde va a ir la ballena. En este caso pues hablamos de cubre ballena y la ballena va por dentro. No me refiero a ustedes, sino a la ballena que va dentro del cubre ballena. Bueno, entonces trazamos nuestras líneas. Sisa, cintura ya está trazada, la nueva cintura por supuesto, línea de tiro. Yo siempre recomiendo trácenla por seguridad. Cualquier cosa que necesiten verificar o corregir de algún cliente, ya tienen sus líneas allí trazadas. Aquí tenemos las otras. Aquí vamos a la otra. Levantamos. Acá está. Tenemos nuestra línea de cadera, nuestra línea de vientre. Yo sé que ya están diciendo, pero ¿qué vientre atrás? Por si acaso necesitamos hacer alguna corrección, nuestra línea roja o punto de partida, muy importante tenerla. Y ahora sí vamos a calcar el resto de piezas que nos faltan. Prácticamente podemos decir que esto fue un patrón o un trazo original. Como conmigo no se pierden ni ustedes, dicen que salvamos el papel. Entonces vamos a sacar la primera pieza en papel de la cintura, la parte centro, trazo. Aquí si ven la curva muy profunda, la pueden poner más recta. Cintura, ahí tenemos nuestra primera pieza. Y esto le vamos a colocar en Power Man. Aquí tenemos una de las líneas, la otra línea, por si las necesitan para hacer piquetes,
Para hacer coincidir las piezas también lo pueden hacer. La cintura, el espacio donde va a ir la ballena, si queremos seguir trabajando ahí mismo, seguimos trabajando o simplemente cambiamos el papel para sacar la otra pieza que sería el forro. En este caso, como tiene más que el delantero, yo prefiero que la quitemos e inclusive la podemos ir recortando. Aquí tenemos la pieza del pavernet superior. Aquí podemos marcarle hasta dónde me va a llegar el forro. Okay, ya puse el otro papel. Bien. Calcamos el níspera rojo, su centro, a veces hacen esto, no lo hagan porque deforman la curva. Yo siempre recomiendo mejor utilicen su parte posterior para los tiros para que quede mucho mejor. Por más que sea elástico y él se adapte, traten de hacerlo completo. Por algo, nuestra academia tiene su propia plantilla, la número 5 creo, en los 34 años que llevamos trabajando, donde cada vez se ha perfeccionado y llevado a lo práctico para no tener tantas reglas en un solo lugar, y más cuando se trabaja sobre una mesa pequeña. Ahí tenemos. Igualmente, si quieren calcar todas las piezas completas, y si no, simplemente marquen dónde van los puntos para poner las piezas y listo. No hay necesidad de marcar más, pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Yo personalmente, por más experiencia que tenga, siempre prefiero tener la guía por si necesito ubicar la tela sobre el patrón o el molde. Nuestra línea roja. Y aquí no les voy a copiar la pinza porque esto es exactamente, por ahí escuché que lo dijeron, el forro por 2 veces. Igualmente cortamos el forro. Tenemos el papel para calcar
la parte inferior. Aquí ocupa una partecita de la curva. El costado. Pinza, cortamos, yo voy a cortar por la parte de arriba, y voy a cerrar la pinza, bien sea de allá para acá o de aquí para allá. Cierro y rectifico la curva que tenemos, colocando la plantilla, simplemente ya con su experiencia, para que siga la continuidad. Que tenemos otra pieza para llevarla a la tela. Aquí no podemos que se cierre, sino solamente donde termina la pinza. Ahí tenemos. Estaría pendiente por calcar lo que es el corrector de postura. ¿Cómo vamos a calcar ese corrector de postura? Tenemos la espalda. Podemos colocar por el doblez, miramos que nos alcance el papel, y calcamos. Aquí tenemos el punto, aquí tenemos el otro punto, aquí tenemos corregimos. Y una vez que ya lo tenemos calcado, aquí nos saldría de alguna otra forma doble, pero con uno solo los dos son iguales. En este caso esta parte sobraría. Voy a cortarlo aquí doblado de una vez para que lo vean.
quieren así completo, también lo pueden hacer, no hay problema. Pero lo colocarían doble para que haga la fuerza que se requiere, y eso cuando necesitan enderezar, no la vida, porque ya la vida no la van a enderezar, pero sí su cintura. Ahí tenemos. Sale una pieza y sale la otra. Pues sacamos una o la pueden cortar completa, como prefieran. Tenemos el costado. Pero en la confección yo preferí explicar una sola pieza. Voy a condoblar el papel, lo hemos hecho. Y tenemos la pieza para cortarla dos veces. De todas maneras, en el corte de la tela, ahí va explicado dónde pueden colocar este trazo para que puedan trabajar con facilidad. Y ya casi para ir finalizando, vamos a trazar la parte contrafuerte de esta faja. Aquí vamos a darle un ancho de 5 centímetros, una altura de 3 o 4, y aquí finaliza en 2 centímetros. Ahí así. Vamos a medir cuánto hay de la cintura. En este caso nos da casi 28 o 30 centímetros, y vamos a cortar una tira de 25 o 24 centímetros. Siempre vamos a tratar de descontarle unos 5 centímetros o 6 de la medida que nos da. Para cortar esa tira, como a veces le llaman textualmente, profesor, eso parece un molde. Bueno, marcamos los 10, la mitad, escuadro, y dijimos que le íbamos a dar un largo de 25, aquí está. 2 para este lado, 2 para este. Y lo que vamos a hacer es unirlo de esta forma, el 2 con el 10, o sea, con el 5, porque hay 5 para acá y 5 para acá. Y ya en la máquina explicaremos cómo se coloca. Bueno, la sacamos, la recortamos y bueno, ya vamos para la tela y luego vamos a la máquina.